Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno estar aquí de nuevo esta mañana y continuar con nuestra serie El Mesías. Hoy el tema es acerca del Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay términos, como la semana pasada estuvimos viendo del Mesías, no sabíamos qué significaba, lo escuchamos completamente. Escuchamos de un cordero también y no sabemos muchas veces de qué se trata. Ya vimos que Mesías quiere decir el escogido, el ungido, y Cristo estaba siendo ungido con un propósito, y era venir y morir por todos los seres humanos, rescatar en primer lugar al pueblo de Israel de la esclavitud del pecado, pero Israel lo esperaba como un guerrero, y por eso no lo aceptaron. Porque David, que era la descendencia de donde venía Jesús, fue un guerrero que liberó todo el tiempo al pueblo de Israel de la esclavitud de los enemigos de este pueblo. Pero el Cordero, ¿por qué el Cordero? ¿De dónde viene? Pues viene de Génesis capítulo 22, cuando el Señor le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac para él. El Señor le estaba probando el corazón a este hombre y le dice, sacrificame a tu hijo. Y él le había dicho que de él le iba a dar descendencia, ¿verdad? Y Abraham no dudó, le dijo al criado de él, prepárame el burrito, ponele leña encima, mete ahí para un ocotillo para encender luz allá y que vamos a ir allá al cerro. Y se fueron. Le dijo al criado que le esperara ahí, yo solo voy a ir con mi hijo. Se fueron allá en el lugar donde iban a sacrificar en el monte de Moriat. Vino él y le dijo el hijo al papá, padre, ¿y el cordero dónde está para el sacrificio? Y le dijo, el Señor va a proveer. Y mira que lo amarró, lo puso sobre una piedra. ¿Te imaginás vos viendo a tu hijo que lo vas a sacrificar y aún tener fe de que Dios en el último momento iba a contestar e iba a proveer el cordero para el sacrificio? Y en lo que él se impulsaba a clavarle el puñal a su hijo, el Señor se escuchó por allá atrás el balar de un becerro y ya lo desató y sacrificó el cordero, derramó la sangre en aquella piedra y de ahí viene el primer derramamiento de sangre. De ahí el Señor, cuando viene en el libro de Éxodo, en el capítulo 13, le pide al pueblo de Israel que cuando los está sacando de la esclavitud de Egipto, el faraón se interpuso en todo lo que pudo para no dejar ir al pueblo. Al final le dijo el Señor, no te preocupes, los va a dejar ir. Solo busquen un cordero, porque esta noche va a pasar la muerte. Busquen un cordero que sea perfecto, sin defecto, simulando a lo que iba a venir después en la vida de Jesucristo, que tenía que ser un ser humano sin pecado, sin defecto. Y le dijo que escoge lo perfecto, que no haya ningún defecto en él, y sacrifíquenlo esta noche por familia. Y las familias que no tengan ahí para un cordero, únanse con otra familia. Pero hoy la muerte en la noche va a pasar. Y donde esté, recojan la sangre de este cordero, sacrifíquenlo y recojan la sangre y pónganla en los dinteles de las puertas y de las ventanas de la casa, en los postes de los corredores, para que cuando entre la muerte, al ver la sangre, no va a entrar a ese lugar a tomar la vida de todo primogénito, de ser humano y de animal. Y los que creyeron ese día en Israel, sacrificaron el cordero, colocaron la sangre en los dinteles de las puertas, en los postes de sus corredores. Aún habían egipcios también que quizás creyeron y colocaron también o se unieron a las familias de Israel, y en la noche pasó la muerte en forma de neblina, y donde no había sangre
en la puerta, en los dinteles, en los contramarcos y en los postes, la muerte entró a tomar la vida de todo primogénito, hombre y animal. ¿Y qué pasó? Dice que el llanto no se pudo ver, se pudo escuchar en todo Egipto, donde todas las familias tenían un muerto, el primogénito de cada familia. Imagínense que si yo fuera el primogénito de mi papá y de mi mamá, y yo tengo a mi hijo primogénito, y mi hijo ya tiene un hijo también, en esa familia habían 3 muertos. Y si mi abuelo también era primogénito, él moría ese día. Simplemente por no creer de que esa sangre de ese cordero los iba a liberar de la muerte. Hoy en día, cuando Juan ve a Cristo, hace una declaración que lo vamos a estar viendo acá. Y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Mesías era el escogido y en ese momento también se convirtió en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, allá afuera hay mucha gente que no sabe eso. Allá hay gente, mucha, pero muchísima gente jugando a la religiosidad. Que mi iglesia es la verdadera, que mi iglesia es perfecta, que lo que ustedes creen está equivocado. El otro día me reuní con una persona en un café a tomar café y yo le explicaba que en la iglesia lo que hacemos es que hacemos todo lo que dice la Biblia. Si no está en la Biblia, no lo creemos ni lo hacemos. Y me dice, pero es que ustedes hacen esto porque está en la Biblia en tal y tal versículo. Pero ustedes hacen esto también porque está aquí en este verso, ta. Punto. Está en la Biblia, hay que hacerlo. No está en la Biblia, es algo religioso, costumbre de hombres. Y le decía, pero es que mire que en nuestra iglesia nos prohíben vestirnos con pantalón. Bueno, pero es cuestión cultural, le decía yo. Eso digo yo, dice. Bueno, allá en el pasado, los hombres andaban ¿con qué? Con vestido y las mujeres con vestido. Ahora, que hay que cuidarse de que la ropa no sea tan pegada, de no provocar al sexo opuesto. Si viene una mujer con un vestido aquí, yo le digo a Irma, ¿ya la viste? No, yo no voy a ir. Pero le digo a Irma, anda, corregí. Porque es parte, o una de ustedes, vaya, si es alguien nuevo, pues claro, no vamos a entrar con una persona nueva y empezarle a exigir. Pero si es una hermana que tiene tiempo de estar acá con nosotros y que sabemos que ha leído la palabra dice claramente, la vestidura de la mujer sea casta. Punto. Casta es con pudor. Pero a veces conocemos la palabra y no la practicamos. Los hombres igual. Tenemos que cuidarnos de cómo nos vestimos. Yo me acuerdo que recién llegado aquí a Comayagua, a mí me encantaba andar en calzoneta. Una vez salimos con Irma a uno de los pastores a visitarlo, allá a la playa, a La Ceiba, y me acuerdo que iba yo campante con un short jean, ¿verdad? Para el mall y me dice Irma, ¿y por qué vas así? Sí, para aquí, estamos en Ceiba. Pero sos el pastor de la iglesia de Comayagua. Hay que tener un balance, ¿verdad? Claro, en la playa no voy a andar como una vez un hermano que yo le regalé un buzo y íbamos a bañar todos los hermanos a una piscina ahí en Choluteca y de pronto él se pone el buzo y me dice, Armando, yo voy a estrenar el buzo aquí en esta piscina. Le digo, no podés. ¿Y por qué? Si yo quiero bañar con buzo. El buzo no es para bañar, es para correr. Vamos a correr mañana si querés para que lo estrenes. Yo se lo había regalado, se lo había comprado en la frontera de El Salvador. No, yo lo quiero estrenar aquí, en la piscina.
No, hombre, aquí en la piscina es con una calzoneta, no sé, le digo, pero no podés aquí. No, pero yo lo voy a estrenar. Y le digo, si salís con ese buzo ahí a esa piscina, yo no salgo. Ah, pues si vos querés, quédate ahí. Y salió él y empezó en el trampolín a impulsarse. Y todo el mundo se irá a tirar con ese buzo. Y empezó él y chuplucus, se tiró. Y salen todos los hermanos que ya estaban ahí, se van para allá donde estaba yo. Armando, ¿qué pasó? Ese chavo se tiró en buzo a la piscina. Yo le dije, pero no, vámonos, dejémoslo solo ahí. Hay cosas que no encajan. Pero es cierto, hay que ir a la playa con pudor también. No es que la mujer va a andar con 3 piezas o 2 piezas en el cuerpo, nada de eso. La palabra nos da dirección clara. Y entonces el pueblo tenía dirección clara del Señor. Maten un cordero porque la muerte va a pasar hoy. Crean lo que va a pasar. Y todo lo que la palabra nos dice ahí es verdad. Simplemente hay que llevarlo a la práctica. En el capítulo 1, del verso 29 al 51 que vamos a estar viendo, en el verso 29 al 34 hay una declaración. Veamos lo que dice. Al día siguiente Juan vio a Jesús, que Jesús se le acercaba y dijo, miren, dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una declaración que la escucharon varias personas. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De ese es el que nos habla la palabra. Ese es el Mesías que esperábamos. Él va a sacrificarse por todos nosotros. Él va a morir, lo que estaba diciendo en otras palabras. Él va a morir por toda la humanidad. Porque está declarado en la palabra. Lo vimos en el libro de Isaías, que decía claramente de la manera que iba a morir. Y los profetas todos profetizaron dónde iba a nacer, cómo iba a nacer su nacimiento, que iba a nacer de una mujer virgen, cómo iba a morir, sacrificado. Dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El siguiente pasaje. A él me refería cuando yo decía, después de mí vendrá un hombre que es superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. Jesucristo con el Dios Padre y Dios Espíritu Santo existían de siempre. Estaban los tres juntos. Cuando el Señor hizo la creación, creó al hombre y a todo lo que hay en la tierra, ahí estaban los tres presentes. A él me refería cuando yo decía, después de mí vendrá un hombre que es superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. Y miren lo que dice él, veamos el pasaje anterior. Un hombre no venía como Dios. Él lo sabía todo porque era Dios y tenía ese poder de saberlo. El otro día les decía yo en el grupo que Jesucristo era tal que decía, yo sé que ustedes ya confiaron en mí, pero no creo en ustedes, porque conocí el corazón y el Señor conoce el corazón de todos nosotros. Y sabe que algunos de nosotros, y conoce, no algunos, todos le fallamos en una determinada área y tenemos pecados ocultos ahí, que el Señor los conoce y que tenemos que confesarlos delante de Él y decirle, Señor, ayúdame en esto, yo no quiero vivir así. ¿El Señor tiene poder para quitártelo? Sí, tiene poder para quitarlo. Ahorita le decía a una hermana que muchas veces es que nosotros no le creemos a Dios. Y le contaba la historia de que había una hermana que llegaba a la iglesia y dijo, yo quiero que hagan el grupo en mi casa porque yo quiero involucrar a mi esposo. Pero el esposo era gran tomador. Todos los fines de semana se embolaba. Y resulta que un día estaba en el grupo, el día viernes era el grupo en la casa de ella y llegó bolo. Y empezó a correrlos a todos, váyanse de aquí cristianitos hipócritas, que no los quiero ver aquí. Se los corrió.
Y después al siguiente día con pena. Pero ella siempre en la iglesia apartaba una silla y le decía, señora, ¿puede correrse para allá? No, es que es la silla de mi esposo. A un hermano le pudo una vez y le dijo, usted siempre dice que esa silla está ocupada y nunca hay nadie. Le dice, pero algún día mi esposo se va a sentar aquí conmigo. Saben que el esposo es uno de nuestros pastores hoy en día. El punto es creerle a Dios. Ella sabía que orando por él, el Señor lo podía transformar y lo iba a traer a la iglesia. ¿Qué estás hoy ahí luchando en tu corazón que no sabes qué hacer, pero que sí sabes que el Señor lo puede hacer, pero no crees que el Señor lo puede hacer? Porque es diferente a saberlo y a creerlo. Por ejemplo, hoy a nosotros nos preguntan si creemos que vamos para el cielo y estamos convencidos de que sí vamos para el cielo por fe. Pero creemos que el Señor puede hacer un milagro hoy en nuestras vidas cambiando a X persona o a Y persona o sacándome de estos problemas financieros, sacándome de estos problemas familiares, de cualquier tipo de problema, de enfermedad, de cualquier tipo de problema. El Señor lo puede hacer porque tiene poder, pero el punto es, ¿lo crees o no lo crees? La gente en aquel tiempo, cuando les dijo el Señor, maten un cordero, sacrifíquenlo, agarren la sangre y úntenla en los dinteles de las puertas de sus casas y la muerte no va a entrar. Yo te aseguro que habían varios israelitas temblando. Señor, y será cierto, pero colocamos la sangre del cordero ahí. No te preocupes, dándose ánimo unos a otros. En medio de creer hay duda, ¿sí o no? Nosotros creemos muchas cosas, pero a veces dudamos. Yo estos días he estado con el cuello duro, pero duro. Y le creo al Señor que Él puede hacer muchas cosas por las cuales estoy pasando. Sí, pero dudo. Entonces, donde yo tengo que venir y levantarme temprano y decirle, Señor, yo te creo, pero en esta área hay duda y vos lo sabés, yo no te puedo engañar. Y al Señor no lo podemos engañar porque Él lo sabe todo. Una declaración, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También dice que hubo personas que lo oyeron y tomaron decisiones. La gente, nosotros lo tenemos que declarar que Cristo es el Cordero de Dios, el Mesías que el Señor había prometido, que iba a ser y fue ungido con un propósito bien claro y que iba a venir a morir por los pecados de toda la humanidad, a liberar a su pueblo, primero Israel, y a toda la humanidad de los pecados. La gente lo tiene que oír. Pero ¿cómo voy a ir? Dice, si nadie me predica, dice un pasaje en Isaías y en Romanos. Hermanos, la gente no está confiando en Cristo porque no lo está escuchando de nuestras bocas. No estamos declarando de que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Te pregunto, ¿hace cuánto no declaras eso a las personas? Tenemos que hacerlo constantemente. No, si aquí todo el mundo sabe de Cristo. Sí saben de Cristo, pero ¿qué saben en realidad? Y ahí es donde entramos en el discipulado, de enseñar a otros acerca de todas estas cosas que son un misterio para ellos, pero que nosotros, alguien un día se tomó el tiempo de dedicarnos horas y horas en la semana, en el mes, en los años, para enseñarnos esa verdad. Pero nosotros no las estamos declarando a mucha gente. Y vemos allá afuera que se declara, yo declaro que soy sano, yo declaro que el Señor te va a traer esto, y declaramos cosas que no deberíamos declarar. Lo que debemos de declarar que Cristo es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y que si creen en Él tienen vida eterna. Juan 1:35 al 39, veámoslo.
Al día siguiente, Juan estaba otra vez ahí con 2 de sus discípulos. Estaban, miren, Juan y Cristo andaban siempre ¿con quién? ¿Con quién andaban? Con sus discípulos. Ahí estaban a la par de ellos. Te pregunto, ¿tienes a la par a alguien a quien tú estás discipulando? O siquiera hay alguien en tu mente que pase por tu mente que a esta persona puedo discipular yo. Y discipular es enseñar. Eso tiene que ver con un maestro y un alumno. Yo sigo siendo alumno de pastores que me mentorean, a los cuales yo les pido consejo. Alguien te tiene que estar mentoreando tu vida para darte dirección en muchas cosas y pareciera que no, en la vida cotidiana, en la vida espiritual, en la vida matrimonial, en la vida de hogar, en la vida de familia, en la vida del trabajo, en la vida de estudio. Tenés que buscar mentores. Al día siguiente Juan estaba otra vez ahí con 2 de sus discípulos y miren lo que pasó. Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró, miren, ahí está el Cordero de Dios. Otra vez lo dice, lo vuelve a declarar. Sigamos, el siguiente. Hasta ahí nomás está. Cuando los 2 discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Miren que escucharon la declaración de Juan. Cuando los 2 discípulos oyeron, ¿qué pasó? Siguieron ¿a quién? A Jesús. La gente necesita escuchar. Volvamos al verso anterior. Necesita escuchar esa declaración. ¿Está oyendo las personas de que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo de tus labios? Para que lo puedan seguir. Y eso tiene que ver mucho con tu testimonio delante de ellos. Porque la gente, hay un dicho de uno de nuestros pastores, un 10 no sigue a un 5. Un 3 no sigue al 1. Y es cierto. Los números van correlativamente subiendo y el menor sigue al mayor. Y eso es lo que debe de pasar en nuestra vida. Vos tenés que seguir a alguien mayor que vos. Alguien que viene abajo te tiene que seguir a vos. Y el mayor de todos, ¿quién es? Cristo Jesús. Él es la medida a la cual queremos llegar todos. Pero la pregunta es, ¿estás grabando la palabra en tu mente y en tu corazón para llevarla a la práctica? Porque hay muchos que se saben la palabra y son expertos en la palabra y te la citan, pero cuando la tienen que llevar a la práctica, y eso es carácter, madurez. A veces uno se pregunta, ¿pero por qué aquel no es todavía un líder? O no es un pastor, porque no hay madurez, no hay carácter en su vida. El hecho de que te sepas la palabra, dice que le dijeron que el mucho conocimiento, ¿qué pasa? Envanece, dice el Señor en su palabra. El hecho de que te sepas la Biblia de principio a fin, no te dice que sos una persona con carácter, digna de confianza. Cuando la gente comienza a ver de que vos te sabes la palabra y que la practicás constantemente, entonces sí, dice, yo lo sigo a él. A Cristo por eso lo seguía todo el mundo. Porque Cristo decía bien claramente de los fariseos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Es muy diferente. Gandhi decía que él admiraba a Cristo, pero no admiraba a los cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos muchas veces decimos una cosa y hacemos otra. Y todo tiene que ser congruente. Lo que yo digo es lo que yo hago también. Y tengamos cuidado porque la gente, dice la palabra que somos cartas leídas. La gente está viendo nuestras vidas constantemente. ¿Y qué ve? No sé. Oyeron, decidieron, escucharon la declaración. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y lo siguieron a Cristo. Creyeron en Él y lo siguieron. También
compartieron esa declaración con otros. No se quedaron con ella ahí. La compartieron con otros. Te pregunto, ¿cuántos años tienes de ser cristiano? ¿Has compartido con alguien esta declaración que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que si creen en Él tienen vida eterna? ¿Cuántas personas, vámonos más allá, hay hoy aquí en este recinto que por esa declaración que salió un día de tu boca están aquí con nosotros? Ese es el trabajo que tenemos que estar haciendo, hermanos, constantemente, compartiendo esa declaración con la gente. Andrés lo hizo. ¿Compartió con quién? Con Pedro. Veamos. Y Felipe compartió con Natanael. Veamos primero Juan 1:40 al 42. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los hombres que al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo: hermano, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Cristo quiere decir el ungido. Cristo es la traducción del Mesías en hebreo y la traducción en español es el escogido. Nosotros tenemos que estar compartiendo que Cristo es el escogido, el ungido, el Mesías, el Cristo que vino a morir por los pecados de los seres humanos. La pregunta que te hago, ¿lo estás haciendo? ¿A cuántos les has declarado eso? Tenemos que hacerlo, porque si no la gente no va a tomar decisiones en sus vidas. Andrés lo hizo, ya vimos con Pedro, y lo trajo, y mira que esa declaración fue, wow. ¿Qué te digo? En Pedro el Señor delegó, fue el apóstol en el cual delegó la iglesia. Pero Andrés no sintió nada cuando el Señor escogía a Pedro, a Juan y a Jacobo, que eran los tres cercanos a él. Ya me imagino yo ahí a Andrés diciendo: oye, pero yo lo traje y el Señor lo escoge a él. No, Señor, ¿qué pasó? Cuando uno quiere figurar, ojo, tengamos cuidado en el liderazgo. Cuando queremos figurar sobre los demás, hay problemas en tu corazón. Es que debes de servir de escalera. Dale, subite aquí al hombro y te paras con mucho esfuerzo. Yo te voy a impulsar para arriba, para que llegues más alto. Hoy que fui en la mañana a orar al terreno y le decía: Señor, no sé quién va a continuar con esta obra de todos los jóvenes que están ahí en la iglesia, pero levanta un pastor que quizás yo no lo vea, pero que aquí tengo en mente todo lo que se puede hacer en este terreno: un hotel para hospedar misioneros, un taller para esto, para lo otro, una cocina donde las mujeres vayan a enseñar a cocinar a mujeres de ahí de la zona para ganarlas para Cristo, una escuela bilingüe gratis para los niños. No sé, pero aquí podemos hacer tantas cosas y yo no sé si se va a hacer, pero eso es lo que yo quisiera en mi corazón. Y quizás yo no lo vea, le decía, pero pon en el corazón de nuestros jóvenes, de nuestros hombres jóvenes, el hacerlo para ti. Pon en el corazón de las mujeres jóvenes y mujeres ya mayores que apoyemos al liderazgo. A mí me da no sé qué cuando las madres no impulsan a sus hijos a estar acá. Vamos, caminar, vamos para la iglesia. Yo no quiero ir, pero yo voy a ir por mis hijos. Me da no sé qué también cuando las mujeres no impulsan a sus esposos. Yo he hablado con algunas de ustedes: mira, ya tu esposo está un poquito para irse del liderazgo, solo está que lo empujemos y se sale. Apoyarlo, decirle: hey, tenés que ir a las reuniones, vamos, camine. Las mujeres son clave, son nuestra ayuda idónea.
Ustedes, madres, son claves con sus hijos. Ustedes, mujeres, impulsen a sus hijos a tomar liderazgo. Yo le decía a la hermana con que venía hoy que, óiganme, yo tomé liderazgo y cuando tomé liderazgo y yo digo en el Señor, que la gloria sea para Él, para siempre hasta el día que me muera. Porque es la mejor decisión que yo he tomado. Me ha liberado de un montón de cosas. Creo que si yo no hubiese tomado liderazgo, quizás ya me hubiera divorciado. Si yo no hubiera tomado decisiones firmes en mi vida, quizás ya me hubiera muerto. Y le explicaba hoy de que escuchaba a un pastor que es doctor, cuántas enfermedades hoy de transmisión sexual. Y una de ellas que está así subiendo otra vez es el SIDA y el papiloma humano. Y los jóvenes no saben qué es eso. Les mandabas algo de un médico que habla del papiloma humano y yo, ¿para qué quiero escuchar eso? Para que liberes tu vida de muchas cosas en el futuro. Quizás vas a liberar a tus hijos de que nazcan ciegos. Pero son cosas que tenemos que compartirlas, tenemos que llevarlas a todos. No nos quedemos con ellas, compartámoslo como lo hizo Felipe con Natanael. Veamos Juan 43 al 46. 43. No lo tenemos. 43, 46. No está. Bueno, este chavo de Felipe encontró a Natanael y le dijo, mira que hemos encontrado el Cristo, el Mesías, el prometido. Y lo llevó. Y el Señor le dijo, desde que estabas ahí abajo en la higuera con Felipe, ya yo sabía que... Y vos venís y has creído en mí por lo que te dije. Pero está bien. El punto era de que Felipe llevó a Natanael y Natanael confió en Cristo. Porque Él lo llevó. Él le compartió acerca del Cordero, acerca del Mesías. Felipe, Andrés, se encargaron de acercar a otras personas a Cristo. Encarguémonos nosotros de acercar familiares, parientes, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de educación, de colegio, de universidad, a Cristo. Es que la vida no tiene sentido, hermanos, si no es para acercar a personas a Cristo Jesús. Hoy en la mañana también oraba y le decía, Señor, gracias por este local, porque aquí van a venir personas que van a conocer de ti, van a ser liberadas del pecado y que tú las vas a usar también. Yo lo quiero creer, le decía. Y yo decía, wow, cuánto quisieras que muchos me acompañaran a las 5 de la mañana a orar allá. Pero eso depende de cada quien. Me dice, ¿y por qué no vamos a las 11 de la madrugada? Me dice un hermano. A las 11 de la madrugada. No, muy temprano, a las 5, ni el gallo ha cantado, pastor. También cosas grandes van a ocurrir. Cuando eso pasa, de que nosotros llevamos el mensaje, lo compartimos a otras personas, cosas grandes van a pasar. Verso 47 al 51. Mientras ellos se acercaban, Jesús dijo, aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. Era, ¿cómo se llama? Natanael. ¿Cómo es que me conoces? Le dijo, le preguntó Natanael. Pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te trajera, contestó Jesús, te encontrara. Entonces Natanael exclamó, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel, le dijo. Jesús le preguntó, ¿crees eso solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que estas. El hecho de que te hayas acercado a mí por lo que yo te dije,
Mira, ve, cosas grandes van a suceder. Hermanos, si nosotros acercamos a la gente a Cristo, cosas grandes vamos a ver y van a suceder. Ya me imagino una cocina allá hoy que miraba, decía yo, wow, cuánto relleno necesitamos, pero lo podemos hacer en sótano y levantar arriba el hotel, abajo las cocinas y los talleres. Y ya me imaginaba nosotros comprando herramientas para enseñar a jóvenes, ustedes las mujeres enseñando a cocinar a mujeres nuevas que lleguen a la iglesia. La pregunta es, ¿creen ustedes que cosas grandes van a suceder allá? Ya solo nos quedan 2 semanas más para estar aquí. Y vamos a salir como salió el pueblo de Israel a la tierra prometida. Quizás no estemos 40 años para llegar. No. Tal vez unos 2, 3 meses más. Pero que vamos a llegar, vamos a llegar. El punto es, ¿le crees a Dios que cosas grandes están por suceder? Verás cosas más grandes que estas. ¿Lo crees? No sé. No te quedes con la noticia, compártela, porque cosas grandes van a suceder. Yo no lo dudo en mi corazón. Me acuerdo cuando llegué a Choluteca. Choluteca era una iglesia que a veces yo me subía a compartir, porque allá fue donde crecí en el liderazgo. Solo le compartía al que estaba tocando guitarra, al que tocaba el piano, el vocalista y 2 hermanos más que llegaban siempre, que era Oscar Rueda, sus hijos estaban pequeños, y la esposa Yolani, y el guitarrista, el que tocaba el piano y el vocalista. Empezaron a llegar más después. Empezamos a llegar más, de ahí 15, wow, ya 15, wow, ya va creciendo la iglesia. Y después fue creciendo más y más. Vayan a ver esa iglesia hoy. Cosas grandes han sucedido ahí. Grandes, pero grandes, hermano. Que yo digo, wow, cuando yo llegué aquí, era una iglesia que a veces pensamos va a desaparecer. Y había que andar correteando a los hermanos, invitándolos, trayéndolos. Yo pasaba por algunos de ellos y me iba a pie con ellos, a veces bajo el agua, y allá caen unas tormentas con rayos que es increíble. Pero ahí está la iglesia. Grande, y cosas grandes han sucedido. No tienen idea cómo han hecho todo lo que tienen. El Señor es poderoso y le han creído, y nosotros tenemos que creerle para que cosas grandes sucedan acá. Te vuelvo a recordar, no te quedes con la noticia, compártela, porque cosas grandes van a suceder. Compártela una y otra vez. Tienes que compartirlo. Vamos a orar. Señor, qué bueno el estar hoy aquí delante de tu presencia, sabiendo de que tú viniste con un propósito bien claro y que hay una declaración ahí bien clara de Juan, que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que todos los que crean en ti tienen vida eterna. Señor, queremos llevar gloria y honra a tu nombre. Queremos estar siempre agradecidos contigo, porque sé que no vamos a callar y lo vamos a declarar a todo el mundo que tú eres el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Señor, y sé que cosas grandes van a suceder a partir de que salgamos para la tierra prometida, allá a casi 11 kilómetros de acá, porque queremos ver cosas para ti, Dios, para glorificar tu nombre. Úsanos a todos nosotros. Inyecta ánimo en nuestras venas, en nuestros corazones. Enséñanos, Dios, muchas veces a sufrir por ti,
Enséñanos a confiar cada día en tu nombre, que es sobre todo nombre. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo te oramos. Amén.